La frase hijo del diablo evoca imágenes de fuerzas oscuras y poderes malévolos, alimentando tanto la fascinación como el miedo. Pero ¿cuál es la base bíblica de tal término y qué representa? ¿Estamos ante una figura literal o una fuerza simbólica destinada a transmitir un mensaje más profundo sobre el mal y la tentación? Hoy examinaremos lo que dicen las Escrituras sobre este concepto, analizaremos interpretaciones históricas y profundizaremos en el simbolismo que podría sorprenderte. Estén atentos mientras revelamos la verdad detrás del Hijo del Diablo, separando el mito del significado. En la Biblia, el término Hijo del Diablo es una frase rara pero profundamente significativa que conlleva un gran significado. Uno de los casos más claros donde se usa esta frase es en Hechos 13:10. En este pasaje, Pablo se encuentra con Elimas, un hechicero que se opone a Pablo y Bernabé mientras difunden el mensaje de Cristo. Al ver los intentos de Elimas de alejar a otros de la verdad, Pablo lo llama hijo del diablo y enemigo de toda justicia. Esta fuerte reprimenda resalta el alineamiento de Elimas con las tinieblas y su activa oposición a la obra de Dios. Las palabras de Pablo pretenden exponer a Elimas como alguien que no solo actúa contra Dios, sino que encarna la rebelión y el engaño que se oponen directamente a los propósitos de Dios. Es importante destacar que el término hijo del diablo aquí no implica que Elimas sea un descendiente literal de Satanás. Más bien, significa su estado espiritual y la naturaleza de sus acciones. En el lenguaje bíblico, filiación a menudo representa asociación, lealtad o semejanza más que una relación biológica. Al llamar a Elimas hijo del diablo, Pablo subraya que las acciones de Elimas reflejan las de Satanás, engaño, oposición a la verdad y manipulación. Elimas encarna rasgos que se alinean con el carácter de Satanás, a quien con frecuencia se describe en las Escrituras como un engañador y oponente del reino de Dios. De esta manera, la frase sirve como una poderosa etiqueta para alguien que está trabajando activamente contra la justicia, ilustrando que su parentesco espiritual tiene sus raíces en la rebelión más que en la verdad de Dios. Este uso del lenguaje familiar es común en la Biblia y a menudo sirve para comunicar la lealtad espiritual de uno. Así como a los creyentes se les llama hijos de Dios, 1 Juan 3:1, porque se esfuerzan por seguir los caminos de Dios, a los que se oponen a la verdad de Dios a veces se les llama hijos del diablo. Este lenguaje metafórico enfatiza la idea de que las acciones y creencias de uno dan forma a su identidad espiritual y las alinean con Dios o con fuerzas opuestas a él. Al llamar a Elimas hijo del diablo, Pablo advierte que las acciones de una persona reflejan lealtades espirituales más profundas, ya sea al reino de Dios o a las fuerzas del mal. Jesús mismo usó un lenguaje similar en el Evangelio de Juan cuando se dirigió a ciertos líderes religiosos que se oponían a él. En Juan 8:44, él dice, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y vuestra voluntad es hacer los deseos de vuestro padre». En este pasaje, Jesús no acusa a estos líderes de ser hijos literales de Satanás, más bien, está señalando que sus acciones y motivaciones se alinean con el carácter de Satanás. Al mentir, rechazar la verdad y conspirar contra Jesús, están demostrando cualidades que reflejan la propia naturaleza de Satanás. Esta frase sirve como una cruda reprimenda, indicando que su oposición a la verdad de Dios los alinea con los valores e intenciones de Satanás, a quien se describe como el padre de las mentiras. Este concepto de familia espiritual sirve como recordatorio de que el carácter y las acciones de una persona revelan su verdadera lealtad. En términos bíblicos, ser hijo de alguien a menudo significa encarnar sus características o seguir sus caminos. Así como los niños se parecen a sus padres en apariencia o comportamiento, las personas que se alinean con los valores de Satanás, como el engaño, el orgullo y la rebelión, pueden describirse metafóricamente como hijos del diablo. Por el contrario, aquellos que viven según los principios de Dios de amor, verdad y justicia son llamados hijos de Dios. Este lenguaje subraya que la identidad espiritual no está determinada por el linaje físico sino por la naturaleza del corazón y las acciones de uno. La Biblia describe a Satanás como el padre de la mentira, Juan 8:44, destacando su papel como el máximo engañador y opositor de la obra de Dios.
Ser llamado hijo del diablo significa asumir esas mismas cualidades, resistir la verdad, vivir en el engaño y trabajar en contra de los propósitos de Dios. Esta metáfora ilustra un estado de alineación espiritual con el mal en lugar del bien, advirtiendo que ese camino lo aleja a uno de la luz de Dios. De esta manera, el término hijo del diablo no es simplemente un insulto sino una revelación de la gravedad de elegir acciones y creencias que se oponen a Dios. Este concepto de alineación espiritual a través del lenguaje familiar es un tema central en toda la Escritura. Así como se invita a los creyentes a convertirse en hijos de Dios al encarnar su amor, gracia y verdad, se considera que aquellos que se oponen deliberadamente a los propósitos de Dios se alinean con la rebelión de Satanás. Esta alineación no es una cuestión de nacimiento sino de elección, lo que demuestra que las acciones de cada persona reflejan en última instancia su lealtad espiritual. Este lenguaje sirve tanto de invitación como de advertencia, destacando la importancia de elegir un camino que se alinee con el carácter y los propósitos de Dios. Cuando la Biblia usa términos como hijo del diablo, se refiere a la identidad y alineación espiritual de una persona. Al llamar a Elimas hijo del diablo, Pablo lo estaba identificando como alguien que encarna las cualidades del engaño, la oposición a la verdad y la manipulación, todos ellos rasgos asociados con Satanás. De manera similar, el uso que Jesús hace del término en Juan 8:44 enfatiza que las acciones de una persona revelan su verdadera lealtad espiritual. Este lenguaje refuerza la idea de que la identidad espiritual está determinada por las elecciones, los valores y las acciones de uno, no por la ascendencia física. En última instancia, el término sirve como un poderoso recordatorio de que las acciones de cada persona reflejan su relación con el reino de Dios o con las fuerzas que se le oponen. El término hijo del diablo es poco común en la Biblia, pero sus implicaciones son profundas y tienen un significado más profundo sobre la naturaleza del mal y el alineamiento espiritual. Al usar este término, las Escrituras enfatizan que la identidad espiritual y la lealtad no son cualidades superficiales, sino que están arraigadas en el núcleo del carácter y las elecciones de uno. Esta etiqueta no implica ningún vínculo físico o genético con Satanás, sino que significa el alineamiento de una persona con comportamientos y valores que van en contra del carácter de Dios. Es una etiqueta cruda para aquellos que encarnan los principios de rebelión, engaño y orgullo, rasgos que se oponen fundamentalmente a los valores del reino de Dios. La confrontación de Pablo con Elimas, el hechicero, en Hechos 13:10 da una idea del peso de este término. Elimas interfirió activamente con la misión de Pablo, usando su influencia para alejar a otros de la verdad de Dios. Este comportamiento, en opinión de Pablo, fue más que una mera oposición, fue un acto de corrupción espiritual, destinado a sembrar confusión y desviar a otros del camino de Dios. Al llamar a Elimas hijo del diablo, Pablo subrayó la gravedad de las acciones de Elimas, retratándolo como alguien cuyas intenciones y conductas se alinean con la misión del diablo de engañar y perturbar la obra de Dios. Este término señala el estado moral y espiritual de Elimas, uno de rebelión contra la luz y la verdad de Dios. El uso de hijo en este contexto enfatiza la forma en que se expresa la lealtad espiritual a través del comportamiento. En toda la Biblia, el lenguaje familiar a menudo significa semejanza o asociación. Así como los niños físicos reflejan los rasgos de sus padres, los hijos y niños en la Biblia a menudo reflejan el alineamiento espiritual de una persona. En el Antiguo Testamento, a los individuos o grupos que cometían atrocidades o practicaban la adoración de ídolos a veces se les llamaba hijos de la maldad o hijos de Belial, otro término usado para la maldad o la anarquía. Estos títulos significan que sus acciones y elecciones los alinean con fuerzas que se oponen a la justicia de Dios, incluso si no son literalmente descendientes de esas fuerzas. Jesús también usó un lenguaje similar para señalar el linaje espiritual. Al dirigirse a los fariseos y líderes religiosos que se oponían a él, Jesús les dijo, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo», Juan 8:44, no porque hayan nacido físicamente del diablo, sino porque sus acciones, engaño, orgullo, y la oposición a la misión de Jesús, reflejaba la naturaleza de Satanás.
Jesús destacó que su odio, su deshonestidad y su resistencia a la verdad los hacían parecerse más a las características de Satanás que a las de Abraham, a quien consideraban su padre. Este concepto subraya que la identidad espiritual no se hereda simplemente, sino que se forja mediante las elecciones y el alineamiento con Dios o el mal. El término hijo del diablo sirve como advertencia sobre las consecuencias espirituales de alinearse con valores y acciones que son antitéticas a la verdad de Dios. Desafía a las personas a considerar dónde reside su verdadera lealtad y si sus vidas reflejan el carácter de Dios o el carácter de rebelión y engaño. Al llamar a Elimas hijo del diablo, Pablo no solo estaba reprendiendo a Elimas sino que también ofrecía un mensaje claro a quienes presenciaban este intercambio. Que la oposición deliberada a la obra de Dios es similar a alinearse con la misión de oscuridad de Satanás. La Biblia a menudo establece un marcado contraste entre hijos de Dios e hijos del diablo para ilustrar que la vida, las acciones y las elecciones de una persona revelan su familia espiritual. En 1 Juan 3:10 leemos, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, cualquiera que no practica la justicia, no es de Dios, ni el que no ama a su hermano. Este versículo resalta que aquellos que siguen los caminos de Dios son hijos de Dios, mientras que aquellos que rechazan la justicia y viven en oposición al amor de Dios se parecen a los hijos del diablo. Este contraste sirve para ilustrar la división espiritual entre quienes caminan en la luz de Dios y quienes abrazan los caminos de las tinieblas. También es esencial entender que la etiqueta hijo del diablo representa una elección moral, no una identidad predeterminada. La Biblia enseña que todos tienen la capacidad de elegir su camino espiritual y que nadie es inherentemente del diablo. El deseo de Dios es que todos se vuelvan hacia Él, independientemente de sus acciones pasadas. En Juan 1:12, vemos la invitación extendida a todos, pero a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este mensaje subraya el poder transformador de la gracia y el perdón de Dios, ofreciendo a las personas la oportunidad de convertirse en parte de la familia de Dios al alinearse con su verdad. Por lo tanto, la etiqueta hijo del diablo no es un estado inmutable sino un reflejo del alineamiento espiritual actual de una persona. Mientras un individuo tenga la oportunidad de volverse a Dios, existe la posibilidad de liberarse de este estado y convertirse en hijo de Dios. La Biblia está llena de historias de redención y transformación, donde personas que alguna vez se opusieron a los caminos de Dios finalmente eligen un nuevo camino, experimentando el perdón y la reconciliación. Esta posibilidad de cambio subraya la misericordia de Dios y su deseo de que cada persona se alinee con su verdad. En última instancia, el término hijo del diablo sirve como advertencia contra el alineamiento de la vida con rasgos como el orgullo, el engaño y la oposición a la justicia. Es un recordatorio de que la lealtad espiritual se demuestra a través de acciones, elecciones y valores. La Biblia usa este término no para condenar a las personas permanentemente sino para ilustrar los peligros de vivir de maneras que se oponen a la naturaleza de Dios. Al rechazar los caminos de las tinieblas y elegir seguir a Dios, las personas pueden pasar de un lugar de rebelión a un lugar de gracia, reflejando el amor y la verdad de Dios en lugar del engaño y el orgullo asociados con Satanás. Este término también desafía a los creyentes a examinar cuidadosamente sus propias vidas y decisiones, asegurándose de que reflejen el carácter de Dios en sus acciones e interacciones. Es un llamado a buscar la rectitud, la integridad y la verdad, reconociendo que estas cualidades se alinean con la familia de Dios. Por el contrario, cualidades como el engaño, la manipulación y el orgullo son rasgos que se oponen a la naturaleza de Dios y nos llevan a uno por un camino de oscuridad espiritual. El concepto de hijo del diablo sirve así como un serio recordatorio de la importancia de elegir una vida que refleje los valores de Dios, acercándose a Él y alejándose de las influencias del mal. En las Escrituras, el concepto de ser hijo o niño de alguien es a menudo profundamente simbólico y representa influencia, lealtad y parecido espiritual en lugar de una relación familiar literal. La filiación en la cosmovisión bíblica transmite un estado en el que una persona refleja la naturaleza, los valores o las cualidades de otra, reflejando la verdad y la bondad de Dios o, por el contrario, rasgos alineados con la oscuridad.
Por ejemplo, aquellos que viven de acuerdo con las enseñanzas de Dios y reflejan su carácter se describen como hijos de luz, Efesios 5:8. Esta frase significa su identidad espiritual como personas que encarnan la verdad, la bondad y la integridad de Dios. Ser un hijo de la luz es una manera de mostrar el alineamiento de uno con los valores morales y la naturaleza divina de Dios. Por otro lado, cuando la Biblia usa el término hijo del diablo, describe un estado de alineación espiritual con las cualidades de Satanás, como el engaño, la corrupción moral y la rebelión contra Dios. No significa que alguien haya nacido literalmente del diablo, sino que sus acciones, actitudes y valores reflejan la naturaleza del mal. De la misma manera que los hijos de la luz reflejan la bondad de Dios, un hijo del diablo simboliza a alguien que encarna características asociadas con la oscuridad y la oposición a Dios. Esta metáfora sirve como un claro recordatorio de que las elecciones y acciones de una persona revelan su lealtad espiritual, ya sea hacia Dios o hacia las fuerzas que se le oponen. La frase hijo del diablo ilustra un estado de lealtad espiritual, una elección de alinearse con valores que van en contra de la voluntad de Dios. Transmite un profundo compromiso con comportamientos que rechazan la verdad divina, perpetúan el daño o engañan intencionalmente a otros. Este concepto invita a las personas a considerar la influencia que tienen sus acciones en su identidad espiritual. Las Escrituras enseñan que nuestras acciones y valores son indicadores poderosos de donde reside nuestra lealtad. Por lo tanto, este término sirve como advertencia de que alinearse con la oscuridad mediante el engaño o la rebelión puede conducir a una identidad espiritual que refleja la naturaleza de Satanás. La Biblia frecuentemente destaca los caminos duales de la luz y la oscuridad espirituales, instando a los creyentes a elegir el camino de integridad, compasión y verdad de Dios. La idea de ser un hijo del diablo tiene como objetivo confrontar a las personas con las consecuencias de elegir vivir de maneras moralmente corruptas o engañosas. Enfatiza la necesidad de tomar decisiones morales conscientes para evitar encarnar valores que van en contra del propósito de Dios. Elegir vivir según los estándares de amor, honestidad y rectitud de Dios refleja un compromiso con el reino de Dios, mientras que las acciones arraigadas en el engaño, el orgullo o el daño demuestran alineación con fuerzas opuestas. En Juan 8:44, Jesús se refiere al diablo como el padre de la mentira, subrayando la naturaleza de Satanás como el máximo engañador y corruptor. Este título señala el papel de Satanás al difundir falsedades, socavar la obra de Dios y alentar la rebelión contra la autoridad divina. Cuando alguien es etiquetado como hijo del diablo, esencialmente se lo describe como encarnando este mismo espíritu de engaño, rechazando voluntariamente la verdad y la rectitud. No caen simplemente en pecado o error, sino que adoptan un estilo de vida que refleja una oposición activa a la verdad y los propósitos de Dios. Esta identidad como hijo del diablo no se trata de errores ocasionales sino de una elección consciente y sostenida de vivir en contra de las enseñanzas de Dios. Ser hijo del diablo implica también un rechazo de las cualidades que Dios desea para la humanidad, como la integridad, la bondad y la justicia. Si bien los hijos de Dios están llamados a amarse unos a otros, mostrar misericordia y actuar con justicia, aquellos alineados con la naturaleza de Satanás actúan de manera egocéntrica, dañina y manipuladora. Este término advierte a los creyentes sobre los riesgos espirituales de encarnar características negativas, instándolos a evaluar sus propias elecciones y luchar por la integridad moral. Muestra que las acciones y los valores dan forma a la herencia espiritual de uno, definiendo si pertenecen a la familia de Dios o se alinean con fuerzas que nos alejan de Él. El uso de un lenguaje tan crudo en las Escrituras resalta la importancia de la vigilancia moral y espiritual. El término hijo del diablo recuerda a los creyentes la realidad de la guerra espiritual, un conflicto en el que sus decisiones tienen implicaciones eternas. Sirve como un llamado a vivir en alineación con los valores de Dios, tomando decisiones conscientes para defender la verdad, la bondad y la compasión. La batalla entre la luz y las tinieblas continúa y se insta a los creyentes a elegir el camino que refleje el amor y la sabiduría de Dios.
Vivir como hijos de la luz es comprometerse con una vida que revela la presencia y el propósito de Dios, siendo una fuerza contraria al engaño y la destrucción representados por el diablo. Además, este concepto refuerza la importancia de vivir una vida de integridad, particularmente en un mundo que a menudo presenta atajos engañosos o decisiones egoístas. Para evitar ser asociados con rasgos de hijo del diablo, se anima a los creyentes a arraigar sus vidas en la palabra de Dios, que proporciona orientación sobre cómo vivir con rectitud y evitar influencias que corrompan. Aceptar la verdad de Dios y resistir los caminos engañosos requiere una autorreflexión constante, humildad y un compromiso de alinearse con los valores divinos. Este viaje es uno para llegar a ser más como Dios, una transformación que aleja a las personas de las características atribuidas a Satanás. En definitiva, el concepto del hijo del diablo es una advertencia simbólica que insta a las personas a examinar su dirección espiritual. Encarnan valores de compasión, justicia y verdad, o adoptan cualidades que conducen a la oscuridad espiritual y la separación de Dios. Este término pretende provocar una reflexión seria sobre lo que significa vivir alineado con el reino de Dios frente a una vida que refleja la rebelión y el engaño asociados con el diablo. Al comprender la gravedad de esta metáfora, se recuerda a los creyentes que sus acciones definen su legado espiritual, instándolos a comprometerse plenamente con una vida de integridad moral y propósito divino. A lo largo de la historia, el término hijo del diablo ha sido fuente de fascinación, miedo y, a menudo, incomprensión. Muchas culturas y tradiciones, particularmente en el periodo medieval, tomaron este concepto literalmente, contando historias de individuos que nacieron del diablo o que supuestamente poseían poderes sobrenaturales otorgados directamente por Satanás. Estas historias a menudo describían a los individuos como descendientes literales o recipientes del mal, afirmando que podían ejercer poderes oscuros para manipular o dañar a otros. Tales interpretaciones alimentaron el miedo y la superstición, lo que llevó a cacerías de brujas, acusaciones de posesión demoníaca y la asociación de ciertas personas o grupos con conexiones directas con el mal. La idea de que alguien pudiera ser un hijo del diablo era sensacionalista, lo que a menudo llevaba a la estigmatización o persecución de aquellos considerados demoníacos o impíos. Sin embargo, estas interpretaciones se desvían significativamente del significado bíblico de la frase. En la Biblia, la palabra hijo del diablo no se utiliza para implicar una conexión biológica literal con Satanás. Más bien, significa el alineamiento espiritual de una persona con valores y comportamientos que se oponen a Dios. Este lenguaje metafórico sirve para describir individuos que encarnan características asociadas con el diablo, como el engaño, la manipulación y la oposición a la verdad. Cuando la Biblia usa esta frase, no es para describir a alguien como un descendiente físico de Satanás, sino más bien para resaltar el alineamiento de una persona con valores y acciones que son contrarias a la voluntad de Dios. En la iglesia cristiana primitiva, los líderes a menudo etiquetaban a ciertos grupos o movimientos heréticos como hijos del diablo para indicar una divergencia espiritual de la verdadera doctrina y la fe en Cristo. Este lenguaje se utilizó para expresar desaprobación de enseñanzas o prácticas que contradecían las creencias fundamentales del cristianismo, enfatizando que aquellos que difundían falsedades o negaban las enseñanzas de Cristo se estaban, en esencia, alineando con la oscuridad. Estos individuos no eran vistos como seres sobrenaturales sino como personas que habían tomado la decisión consciente de rechazar o distorsionar las enseñanzas de Dios y, al hacerlo, se habían alineado con los propósitos de Satanás. Este uso del término destacó la comprensión de la Iglesia de que la identidad espiritual no se trata del origen de uno sino de las elecciones y creencias de uno. En este contexto, la etiqueta hijo del diablo se convirtió en una metáfora de quienes se oponían al mensaje del Evangelio. Subrayó la convicción de la Iglesia primitiva de que la verdadera fe requería adherencia a las enseñanzas de Cristo y que desviarse de estas enseñanzas era adoptar un camino de oscuridad espiritual. Al describir a individuos o grupos heréticos de esta manera, los líderes de la Iglesia primitiva no estaban dando a entender que estas personas estuvieran de alguna manera conectadas biológicamente con Satanás. Más bien,
estaban enfatizando que tales personas habían elegido un camino que reflejaba la rebelión de Satanás contra Dios. Esta metáfora fue una herramienta para transmitir la seriedad de alejarse de la verdad de Dios y recordar a los fieles la importancia de la integridad espiritual y la alineación con Cristo. Las malas interpretaciones históricas de Hijo del Diablo a menudo ignoraron el énfasis de la Biblia en la elección y el alineamiento espiritual. En las Escrituras, este término se refiere a acciones, valores y creencias más que a cualquier conexión innata con el mal. Refleja la idea de que cada individuo tiene la capacidad de elegir su camino, y ese camino determina su identidad espiritual. Ser llamado hijo del diablo era ser etiquetado como alguien que había elegido, a través de sus acciones y valores, alinearse con fuerzas que se oponen a la verdad y el amor de Dios. Esta perspectiva enfatiza que la identidad espiritual no se impone a nadie, más bien, está formado por las elecciones conscientes que hace cada persona. Esta comprensión se aleja de los temores sensacionalistas y sobrenaturales y, en cambio, se centra en la responsabilidad personal y las elecciones morales. La Biblia no describe a los individuos como inherentemente malos o nacidos del diablo, en cambio, enseña que las acciones de cada persona reflejan su alineación espiritual. Al describir a alguien como un hijo del diablo, las Escrituras transmiten que sus acciones, actitudes y valores se alinean con el carácter de Satanás, que está marcado por la rebelión, el engaño y la oposición a Dios. Esta metáfora sirve como recordatorio de que los individuos son responsables de su camino espiritual y que alinearse con la oscuridad es una cuestión de elección, no de identidad inherente. Además, esta perspectiva desafía a los creyentes a reflexionar sobre los valores que encarnan y la influencia que permiten guiarlos. La etiqueta hijo del diablo fomenta la autorreflexión en lugar del miedo a las fuerzas externas del mal. Subraya que la identidad espiritual de cada persona se define por su lealtad, sus valores y la forma en que viven sus vidas. Este entendimiento reformula la frase hijo del diablo como una advertencia contra la adopción de comportamientos y actitudes que se opongan a los principios de Dios. En lugar de provocar miedo, llama a los creyentes a evaluar sus propias vidas y hacer esfuerzos conscientes para vivir en alineación con la voluntad de Dios. Además, esta interpretación cambia el enfoque de los temores sobrenaturales a la importancia de la integridad en la fe. Sugiere que la identidad espiritual está determinada por las elecciones diarias y que cada persona tiene la capacidad de alinearse con Dios o con las fuerzas de la oscuridad. En lugar de ser un término de condenación, hijo del diablo se convierte en un recordatorio de que todos enfrentamos la elección entre el bien y el mal y que estas elecciones determinan la verdadera afiliación espiritual de cada uno. Desafía a los creyentes a rechazar el engaño, el orgullo y la rebelión, y a abrazar el amor, la verdad y la compasión, los valores que reflejan la naturaleza de Dios. En resumen, el término hijo del diablo a menudo ha sido mal entendido y sensacionalista a lo largo de la historia, lo que ha dado lugar a supersticiones e historias de descendencia demoníaca literal. Sin embargo, el significado bíblico de esta frase está mucho más arraigado en la elección personal, el alineamiento espiritual y la responsabilidad moral. Las Escrituras usan este término no para denotar parentesco sobrenatural sino para describir individuos cuyos valores y acciones se alinean con la naturaleza rebelde y engañosa de Satanás. Este entendimiento enfatiza que cada persona tiene la libertad de elegir su camino espiritual. Y que ser etiquetado como hijo del diablo no es una condena permanente sino un reflejo de la alineación actual de uno con la oscuridad o la luz. Esta perspectiva anima a los creyentes a examinar sus vidas y acciones, instándolos a elegir la verdad y el amor de Dios en lugar de la rebelión y el engaño. Al hacerlo, el término hijo del diablo sirve como recordatorio de la importancia de tomar decisiones intencionales que se alineen con el reino de Dios en lugar de las fuerzas que se le oponen. En última instancia, la frase subraya que la identidad espiritual está moldeada por los valores y elecciones de cada uno, destacando la necesidad continua de autorreflexión, integridad y compromiso de vivir en alineación con las enseñanzas de Dios.
El término hijo del diablo ha ocupado un lugar único, a menudo exagerado, en la imaginación cultural, donde a veces ha adoptado interpretaciones literales y sobrenaturales muy alejadas de sus orígenes bíblicos. A lo largo de varios periodos históricos, especialmente durante épocas de agitación religiosa y social, este concepto se utilizó para etiquetar a personas que se creía que poseían una conexión peligrosa con las fuerzas del mal. En la Europa medieval, por ejemplo, circularon ampliamente historias de aquellos supuestamente nacidos del diablo, alimentadas por temores a la brujería, la herejía y la influencia demoníaca. Las historias de personas de las que se rumoreaba que tenían ascendencia siniestra y sobrenatural se arraigaron tan profundamente en la sociedad que provocaron miedo y sospecha generalizados, lo que a menudo condujo a una persecución violenta de personas consideradas amenazas al orden religioso o moral. Estos cuentos describían a las personas como agentes literales del mal, criaturas con habilidades especiales y malévolas que les había otorgado el mismo Satanás. Tales representaciones alimentaron la superstición y dieron lugar a varias cacerías de brujas y juicios, en los que se acusaba injustamente a personas de estar aliados con el diablo simplemente por mostrar un comportamiento inusual, tener creencias poco convencionales o incluso por tener rasgos físicos considerados inusuales. La gente temía que estos llamados hijos del diablo pudieran corromper el tejido moral de la sociedad o poseer poderes que pudieran dañar a los fieles. El concepto de ser un hijo del diablo se distorsionó hasta convertirse en algo tangible y aterrador, proyectando una sombra sobre las comunidades que buscaban erradicar las influencias demoníacas percibidas. Sin embargo, esta interpretación divergió significativamente del significado bíblico previsto para el término. El uso que hace la Biblia de hijo del diablo nunca tuvo la intención de implicar que alguien hubiera nacido literalmente de Satanás o que fuera inherentemente malo por naturaleza. Más bien, simbolizaba el alineamiento espiritual de una persona con los valores del diablo, específicamente, la rebelión contra Dios, el engaño y la corrupción moral. En términos bíblicos, ser llamado hijo del diablo significaba que las acciones y actitudes de uno estaban en armonía con las características de Satanás, no que estuvieran biológicamente conectadas con él. Esta era una metáfora para describir la condición espiritual y las elecciones morales de una persona, enfatizando que la influencia maligna tiene que ver con los valores y acciones de uno más que con orígenes sobrenaturales. En la iglesia primitiva, el término hijo del diablo se usaba a veces para describir a individuos o grupos que distorsionaban o rechazaban activamente las enseñanzas de Cristo. Los movimientos heréticos, que introdujeron doctrinas contrarias al Evangelio, a menudo fueron etiquetados como tales para indicar su alejamiento de la verdad de Dios y su alineación con la falsedad y la decadencia moral. Para los primeros cristianos, esta etiqueta sirvió como una grave advertencia para evitar enseñanzas que se opusieran a los valores y la integridad de la fe cristiana. Al utilizar ese lenguaje, los líderes de la Iglesia esperaban subrayar la importancia de proteger la fe contra ideas que podrían desviar a las personas de la verdad. No se trataba de demonizar a los individuos personalmente, sino de llamar la atención sobre las peligrosas implicaciones espirituales de abrazar la falsedad por encima de la verdad divina. Este uso de hijo del diablo en los contextos cristianos primitivos destacó una clara elección entre alinearse con Cristo o con fuerzas opuestas a él. En lugar de sugerir que las personas estaban atadas por un destino ineludible, el término subrayaba el papel de la agencia personal y la responsabilidad moral. A los ojos de la iglesia primitiva, convertirse en hijo del diablo no era un estado inmutable sino un reflejo de la alineación actual de uno con el mal o la verdad. Este entendimiento enfatizaba que cada individuo tenía el poder de elegir a quién servir, ya sea a Dios o a las fuerzas de las tinieblas. Al llamar a estos movimientos heréticos como hijos del diablo, la iglesia primitiva estaba trazando una línea entre el camino de la rectitud y el camino de la decadencia espiritual, instando a las personas a alinearse con la verdad de Dios. Las interpretaciones históricas sensacionalistas, que imaginaban a las personas como descendientes físicos de Satanás, perdieron de vista este énfasis en la responsabilidad moral y la elección.
En cambio, se centraron en mitos sensacionalistas y temores sobre el mal sobrenatural que se infiltra en la sociedad, lo que tuvo consecuencias importantes. Muchas personas inocentes, acusadas de ser descendientes del diablo, fueron condenadas al ostracismo, perseguidas o incluso ejecutadas por temores y malentendidos infundados. Estos conceptos erróneos desviaron la atención de las implicaciones espirituales y morales de las acciones y elecciones de uno, reemplazándolas con un enfoque en presuntos rasgos o asociaciones sobrenaturales. El concepto bíblico de un hijo del diablo como metáfora del alineamiento moral se transformó en una noción aterradora y distorsionada que despojó a las personas de la capacidad de cambiar o buscar la redención. En contraste, el concepto bíblico de hijo del diablo resalta el papel crítico del albedrío individual en la identidad espiritual de cada uno. Enseña que cualquiera que se oponga a los valores de Dios mediante engaño, orgullo o daño se está alineando con la oscuridad. Sin embargo, este alineamiento no es una condena permanente, es un reflejo del estado espiritual actual de uno, que puede transformarse mediante el arrepentimiento y la alineación con la verdad de Dios. Por lo tanto, el término hijo del diablo en las Escrituras sirve como un poderoso llamado al autoexamen, animando a las personas a evaluar sus acciones y motivaciones para asegurarse de que se alineen con el reino de Dios en lugar de con los valores del engaño y la rebelión. Además, esta comprensión redirige el foco de los temores sobrenaturales a la importancia de la integridad, la humildad y el compromiso espiritual. En lugar de temer una conexión inherente con el mal, se anima a los creyentes a buscar activamente una vida de rectitud y verdad, que refleje el carácter de Dios. En esencia, el término hijo del diablo sirve como un recordatorio simbólico de que la identidad espiritual se construye sobre elecciones y valores personales. Subraya la noción de que nuestras acciones son un testimonio de nuestra alineación espiritual, instándonos a vivir de una manera que refleje el amor, la misericordia y la justicia de Dios. Esta perspectiva aporta una lección valiosa, que la herencia espiritual no es una cuestión de destino predeterminado sino de elecciones diarias y alineación intencional. El uso metafórico que hace la Biblia de hijo del diablo refuerza que el carácter de una persona se define por su alineación con la bondad de Dios o con los valores opuestos a ella. El término se trata menos de invocar el miedo y más de alentar una elección consciente de vivir de acuerdo con la verdad de Dios. Esta interpretación desafía a los creyentes a centrarse en encarnar virtudes como el amor, la honestidad y la humildad, contrarrestando las fuerzas destructivas del engaño y el orgullo asociados con Satanás. El uso que hace la Biblia de hijo del diablo sirve como un recordatorio solemne de que el viaje espiritual de cada persona está determinado por sus elecciones, no por un linaje sobrenatural o un destino inevitable. En lugar de temer una conexión literal con el mal, los creyentes están llamados a elegir el camino de la verdad y la luz de Dios. El término subraya que la identidad espiritual es dinámica y puede transformarse mediante el arrepentimiento, el compromiso con las enseñanzas de Dios y la búsqueda de una vida que se alinee con sus valores. Este enfoque ofrece esperanza, ya que afirma que cualquiera puede pasar de un estado de oscuridad a uno de luz, sin importar sus acciones o asociaciones pasadas. El verdadero poder de este término radica en su capacidad de recordar a las personas su libertad para elegir su camino espiritual, desafiándolas a encarnar el amor y la sabiduría de Dios en lugar de la rebelión y el engaño que caracterizan la oposición a Él. El concepto del hijo del diablo es una metáfora poderosa que ofrece varias lecciones cruciales para los creyentes, desafiándolos a examinar sus vidas y decisiones con intencionalidad. Una de las primeras lecciones que enseña es que la identidad espiritual no se trata de herencia, linaje o afiliación externa, tiene sus raíces en la elección y el alineamiento personal. La Biblia llama a los creyentes a ser hijos de Dios, lo que requiere encarnar el amor, la verdad y la compasión de Dios. De manera similar, la frase hijo del diablo sirve como advertencia contra el permitir que rasgos asociados con Satanás, como el engaño, el orgullo, el egoísmo y la rebelión, echen raíces en la vida de uno. Este recordatorio es un llamado a elegir conscientemente acciones y actitudes que se alineen con el carácter de Dios, esforzándose por ser reflejos de su bondad en lugar de encarnaciones de fuerzas opuestas.
La frase hijo del diablo también anima a los creyentes a reflexionar sobre el tipo de legado que están construyendo, tanto para ellos mismos como para quienes los rodean. Las elecciones de cada persona contribuyen a su identidad espiritual y al impacto que dejan en los demás. ¿Están sembrando semillas de verdad, bondad y humildad, o están fomentando la división, el engaño o el orgullo? Esta idea desafía a los creyentes a tomar decisiones que construyan un legado arraigado en los valores del reino de Dios, animando a otros a vivir en la verdad y la luz. Requiere un enfoque intencional de la vida, uno donde cada acción y decisión esté alineada con los principios de amor y justicia que definen a la familia de Dios. Además, el término hijo del diablo resalta la realidad de la guerra espiritual. La Biblia describe constantemente la vida como un campo de batalla entre el bien y el mal, en el que cada individuo desempeña un papel en esta lucha cósmica. Esta no es simplemente una batalla librada en reinos distantes, es uno que tiene lugar en los corazones y las mentes de cada persona. La influencia del diablo busca alejar a las personas de Dios, distorsionando la verdad y fomentando decisiones que se oponen a los propósitos de Dios. Los creyentes están llamados a reconocer esta lucha espiritual en curso y a resistir las influencias que buscan socavar su relación con Dios. En Efesios 6:12, Pablo recuerda a los creyentes, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los poderes de este mundo oscuro y contra las fuerzas espirituales del mal. Este versículo subraya que la verdadera batalla va más allá de lo físico y está arraigada en influencias espirituales que tienen como objetivo alejar a las personas de la verdad de Dios. Reconocer esta guerra espiritual llama a los creyentes a la vigilancia y la intencionalidad en su viaje con Dios. Es un recordatorio de que cada decisión, ya sea actuar con bondad o amargura, con verdad o engaño, los alinea con el reino de Dios o con las fuerzas de las tinieblas. Al elegir vivir de acuerdo con la verdad y el amor de Dios, los creyentes resisten activamente la influencia del diablo, convirtiéndose en encarnaciones de la luz de Dios en un mundo lleno de valores en conflicto. La metáfora del hijo del diablo no se trata simplemente de evitar el pecado, se trata de elegir activamente estar del lado de la justicia, la verdad y el amor, encarnando valores que resisten la oscuridad espiritual y fomentan la presencia de Dios en el mundo. El concepto de hijo del diablo también anima a los creyentes a buscar activamente la verdad de Dios, rechazando las fuerzas del engaño. Satanás, descrito en las Escrituras como el padre de la mentira, busca distorsionar la realidad, crear división y llevar a las personas a una red de falsedades que las alejan de Dios. Para evitar esta influencia, los creyentes están llamados a rechazar el engaño y abrazar la integridad, viviendo de forma transparente y honesta. Esto significa no solo decir la verdad sino vivir de una manera que refleje la justicia, la humildad y el amor de Dios. Jesús llamó a los creyentes a ser la luz del mundo, Mateo 5:14, un llamado que implica permanecer firmes en la verdad y la justicia en un mundo a menudo nublado por mentiras y confusión moral. Aceptar este papel requiere discernimiento, un compromiso con la integridad y una conexión profunda con la palabra de Dios, que actúa como guía para discernir la verdad del engaño. Además, el concepto de ser hijo del diablo no pretende condenar a los demás sino más bien fomentar la autorreflexión y la responsabilidad personal. En lugar de mirar hacia afuera para juzgar las acciones o afiliaciones de los demás, este término impulsa a los creyentes a mirar hacia adentro, examinando sus propios corazones, actitudes y motivaciones. ¿Están sus acciones alineadas con el amor y la rectitud, o reflejan inadvertidamente rasgos que los alejan de las intenciones de Dios? Este enfoque cambia el enfoque de la condenación al crecimiento, invitando a los creyentes a elegir vidas que reflejen la bondad de Dios en lugar de los rasgos asociados con la oscuridad y la oposición. La Biblia constantemente anima a los creyentes a encarnar virtudes que contrastan marcadamente con las características asociadas con Satanás. Rasgos como la humildad, la bondad, la honestidad y el amor se oponen al orgullo, el engaño y el egoísmo que a menudo se vinculan con el diablo. El concepto de hijo del diablo enfatiza que estos rasgos no son solo preferencias o valores culturales, son marcadores esenciales de alineación espiritual.
Al elegir conscientemente encarnar el amor, la compasión y la integridad de Dios, los creyentes afirman su identidad como hijos de Dios y rechazan cualquier asociación con la oscuridad. Este enfoque en la autorreflexión y el alineamiento intencional llama a los creyentes a ser diligentes en cultivar cualidades que reflejen la naturaleza de Dios. En resumen, el concepto del Hijo del Diablo ofrece lecciones profundas que desafían a los creyentes a elegir vidas de integridad, humildad y verdad. Subraya que la identidad espiritual no se define por la herencia sino por decisiones conscientes, animando a los creyentes a encarnar los valores del reino de Dios en lugar de aquellos asociados con la oscuridad. Este término resalta la realidad actual de la guerra espiritual, recordando a los creyentes que desempeñan un papel activo en la resistencia a la influencia del diablo al alinearse con la verdad de Dios. También llama a los creyentes a buscar activamente la verdad de Dios, viviendo como luz en el mundo rechazando el engaño y abrazando el amor y la integridad. Lejos de promover el juicio hacia los demás, este término es un llamado al autoexamen, invitando a los creyentes a rechazar la oscuridad y encarnar vidas que reflejen la bondad, la verdad y el amor de Dios. El término hijo del diablo puede parecer siniestro, pero su significado en la Biblia se refiere a una alineación espiritual más que a una relación literal. Representa una elección, una vida vivida en oposición a la verdad de Dios, que encarna valores que están en contra de su voluntad. La Biblia usa esta metáfora para enfatizar la importancia de la herencia espiritual, instando a los creyentes a encarnar el amor, la verdad y la luz de Dios en lugar del engaño, el orgullo y la rebelión. Para los creyentes, entender este término es un recordatorio de la batalla espiritual en curso en el mundo. El concepto de hijo del diablo los desafía a examinar sus propias vidas, para asegurarse de que sus acciones, palabras y valores se alineen con el reino de Dios y no con las fuerzas que se le oponen. En última instancia, la Biblia llama a cada persona a una elección espiritual, ofreciendo la invitación a convertirse en hijos de Dios en lugar de aliados de las tinieblas. Al elegir seguir a Dios, los creyentes adoptan una vida que rechaza el engaño y la rebelión simbolizados por el término hijo del diablo. Este viaje es de fe, amor y luz, y refleja un compromiso con la verdad de Dios y un rechazo de todo lo que se opone a él.